Good afternoon, buenas tardes de nuevo. Seguimos con la unidad 8 de inglés para segundo de la ESO E. Mi tutoría, espero que sigáis bien. Y bueno, vamos a ver el tema 8 y también vamos a ver el tema 9 más adelante. Entonces, lo que yo quiero hacer tanto con estos dos temas últimos como con el 7 que ya lo hicimos es ver contenidos mínimos. O sea, lo que quiero ver con vosotros y avanzar con vosotros es lo justo y necesario para que cuando lleguéis a tercero el año que viene no suene a chino lo que se explica en tercero, porque inglés, como todas las asignaturas instrumentales, como idioma que es, de hecho, se construye con lo que se ha aprendido anteriormente. Entonces es muy importante que veamos el tema 8 y el 9, aunque sea por encima, para que sepáis cómo se hacen las cosas y de qué va, para que en el tema, o sea, para que el tercero de la ESO, pues, no os perdáis. Entonces, este vídeo, que es el primero del tema 8, el primero de 3 que voy a hacer, haré otro de writing y otro de ejercicios, o sea, explicando cómo se hacen los ejercicios, es de gramática y en este caso la gramática del tema 8 son los verbos modales. No sé si os suenan los verbos modales, posiblemente en primero de la ESO, al final, en los temas del segundo o tercer trimestre, viste algún modal suelto, el verbo can y el verbo should, posiblemente. Es el que se oye en mi perro, lo siento, pero está nervioso. Ah, como los verbos modales son unos tipos de verbos muy especiales. Son unos verbos que están a medio caballo, o mejor dicho, medio camino o a caballo entre un verbo principal o un verbo completo y un verbo auxiliar. ¿Eso qué quiere decir? Un verbo completo o léxico es un verbo que tiene significado léxico, que tiene significado por sí mismo. Un ejemplo: run, correr; eat, comer; jump, saltar. Son verbos que tienen significado, o sea que yo los puedo traducir al castellano tal cual. Y son verbos completos porque tienen significado léxico y porque necesitan otros verbos a su lado para hacer negativa e interrogativa. Por ejemplo, si yo quiero hacer una interrogativa en pasado simple con el verbo jump, pues tengo que usar el auxiliar did, que sería did you jump, por ejemplo. ¿Vale? Luego tenemos también los verbos auxiliares, como el mismo verbo que dije, el verbo did, que se usa, en este caso, a un auxiliar y se usa para el pasado, para la negativa e interrogativa. El verbo did, tal cual, como auxiliar, no tiene significado. Si yo hago una frase como did you eat yesterday, se traduce como ¿comiste tú ayer? Y el did en la traducción ni aparece, porque el did lo que hace es aportar significado, pero significado gramatical, aporta el pasado. Y luego tenemos los modales. Los modales son una mezcla del verbo principal y del verbo auxiliar. Es un verbo que tiene significado por sí mismo, pero que también lo usamos para hacer interrogativas, negativas y otro tipo de construcciones. Aquí lo que dice es, cuando hablamos sobre salud, estilos de vida, normalmente usamos los modales para hablar sobre habilidades y posibilidades en el presente o en el pasado, reglas, obligaciones, prohibición y consejo. Tenéis ahí un montón de ejemplos. Vamos a ir directamente a la tabla. Los modales que vamos a ver en segundo de la ESO E, tema 8, que vamos a ver por encima solamente para que os suenen un poco, son el can, must, could y should. Vale. La traducción literal de cada uno de ellos sería can, saber o poder; must, deber; could, podía o sabía; y should, debería o deberías. O sea, can se usa para expresar habilidad o posibilidad en el presente. Could se usa también para expresar habilidad o posibilidad en el pasado, aparte de otras cosas. También se usa para pedir permiso, aunque eso ya no, lo veremos más adelante en otros cursos, no ahora. Must, que se usa para expresar obligación interna, que estaréis preguntando qué significa eso de obligación interna. Bueno, ya lo veréis en tercero de la ESO cuando veáis los modales con más detalle. Pero bueno, recordad esto, que se usa para obligación interna. No os voy a explicar lo que es porque no hace falta y no os quiero perder. Y should, que se usa para dar consejo, para dar un consejo. Todos estos modales, estos cuatro que estamos viendo aquí, tienen su negativa, seguro, y muchos de ellos también tienen su interrogativa. Si veis, can
tiene afirmativa, negativa e interrogativa, lo mismo con could, lo mismo con should, y must tiene afirmativa y negativa. También tiene interrogativa, pero como no se usa, pues, o no se usa apenas, aquí no está. Entonces, si os fijáis, ¿cómo se hace la afirmativa de un modal? Como he dicho, un modal es un verbo muy especial y no puede ir nunca, o al menos no en una oración completa, sí en las respuestas cortas, pero normalmente no va por sí mismo, no puede ir solo. Necesita estar acompañado de otro verbo completo. Por ejemplo, I can cook. Can es un modal. Y cook es un verbo, pero un verbo completo. Entonces, esta frase I can cook se traduciría como yo sé cocinar. ¿Vale? Porque can se usa para expresar habilidad o posibilidad en el presente. ¿Cómo se hace la negativa de los modales? Normalmente se hace añadiendo not después del modal o contrayéndolo. En el caso de can sería can't, mustn't, couldn't, shouldn't, después seguido del verbo principal. ¿Y cómo se hace la interrogativa? Como suele hacerse en inglés, con inversión sujeto-verbo. En este caso, el sujeto sería they, el modal sería can, en vez de decir they can, sería can they, y después el verbo en forma base. Can they cook? Ellos, yo sé cocinar, él no sabe cocinar, saben ellos cocinar. ¿Vale? Lo mismo con must, lo mismo con could, lo mismo con should. Los modales siempre van acompañados de otro verbo, nunca van solos, excepto en las respuestas cortas, que como veis sí que pueden ir solos, pero en una oración completa no pueden ir solos. Un modal siempre tiene que estar acompañado de otro verbo. Vamos a ver. He can. Si os fijáis, aquí, aunque esto se refiera a un hábito, no se pone ese, porque los modales, otra característica que tienen es que no cambian su forma. Aunque se esté usando he o se esté usando she o it, y esto se refiere al presente, el modal nunca cambia, a no ser que sea en negativa, pero por sí mismo en la oración no cambia, en una oración afirmativa. He can climb pues se traduciría como él sabe escalar. En negativo sería can't, he can't fly, él no sabe volar. Y la interrogación de inversión sujeto verbo, en vez de decir he can, sería can he climb, sabe el escalar. Cambiamos de modal ahora. O mejor, tenemos otros ejemplos con can. They can run. Vamos a cambiar de modal a otro aquí. Yo creo que este también va a ser con can. Vale. Could es el equivalente en pasado de can, porque como he dicho antes, los modales no cambian. Si yo quiero hacer un modal en pasado, no puedo ponerle ed, como se hace con los verbos completos. No puedo decir can't con ed. Tengo que buscar un equivalente, que en este caso, en el caso de can, sí que tiene, que es could. Dan could play the drums when he was 8 years old. Cuando él tenía 8 años, Dan sabía tocar la batería. Pasado. Una oración similar. Vale, must. Hemos dicho que must se usa para expresar obligación o para dar una orden. En este caso, una orden de una doctora hacia la paciente. You must drink this. Tienes que o tú debes beberte esto. Porque yo lo digo, yo soy la autoridad en este caso y te obligo a hacerlo. Es una orden, yo soy el médico y te estoy diciendo que tienes que hacer eso. Si lo quiero operativa, mustn't y el verbo en forma base. Mustn't go to school. Tú no debes ir al colegio. Y should para dar consejo. Dirty, we should wash it. El perro está sucio, deberíamos lavarlo. We should wash it.
Jim, he shouldn't stay up late. Jim está cansado, no debería haberse quedado hasta tarde, o no debería quedarse despierto hasta tarde. Para dar un consejo, en este caso negativo, o sea, un consejo de algo que no debería hacer. Y eso serían los... Si tenéis el libro, el 5, dan ejemplos más de otros modales, que vamos a ver ahora. Have to y need to. Estos son un poco más especiales porque si os fijáis no se componen de una palabra, sino que se componen de dos. Have to se usa también para obligación, pero en este caso es una obligación externa, a diferencia de must, que es una obligación interna. En resumen, una obligación interna, como con must, se usa cuando la persona que dice esa obligación es autoridad. O sea, una persona que te obliga a hacer eso porque él lo dice, porque la orden viene de esa persona de esa misma persona que te está dando la orden. Mientras que con have to es una obligación externa. Eso quiere decir que esa orden no la da la persona que la dice, sino que te está transmitiendo esa orden que otra persona ha dado. Lo veremos ahora con ejemplos. Y need to se usa para necesidad, no para obligación, para necesidad, que son cosas diferentes. En este caso, en el caso de have to, para hacer la negativa no cambia el modal, sino que tenemos que usar un auxiliar. Have to y need to son semimodales. Entonces, para hacer la negativa de have to sería, voy a ponerlo con zoom un segundo, sería don't con la primera persona, segunda del singular y todas las del plural, y con he, she o it, que son las terceras del singular, con doesn't, have to y el verbo en forma base. Y la interrogativa sería con do or does, sujeto y verbo modal en forma base y verbo completo en forma base también. Y con need to pasa algo parecido. Si yo quiero ponerlo en negativa, tengo que usar don't o doesn't según corresponda, do o does en la interrogativa según corresponda. Ejemplo. Gives the cat some food, ¿vale? Digo has porque el sujeto es he, por eso digo has con S y no have con V y E. Él tiene que darle al gato comida. Y la persona que dice esto seguramente no sea la autoridad, no sea ni su padre, ni su madre, ni nada. Solamente está diciendo algo que tiene que hacer. No porque esa persona lo diga, sino porque hay que hacerlo, es una necesidad. El gato tiene que comer. Lo quiero poner en negativa, en este caso como es con he, uso doesn't y el verbo va en forma base. El auxiliar, en este caso el semimodal, va en forma base. Entonces esto va a cambiar. En vez de has, tendríamos have. He doesn't to give the cat some water, ¿vale? Negativa, uso does porque es tercera del singular y aquí, si os fijáis, aunque tengo el he, no digo has. ¿Por qué? Porque la S ya está aquí al principio con el does. Entonces sería does he have to give the cat some food? Ahora ejemplos con need to. We need our jackets. Necesidad, necesitamos llevar puestas nuestras chaquetas porque hace frío. Negativa. We don't need umbrellas. No necesitamos coger un paraguas. No estoy prohibiéndolo, ni estoy diciendo que sea una obligación. Es simplemente que no hace falta. Y digo don't porque el sujeto es we, plural. Y la interrogativa. Do we need umbrellas? No, we don't. Interrogativa. Uso do porque el sujeto es we, plural. Y luego pongo el semimodal en forma base con el verbo principal también en forma base. Estos serían los modales. Un resumen muy por encima de los modales. En tercero de la ESO los veréis con mucha profundidad. Y los modales los voy a ver hasta cuarto, primero de bachillerato, segundo. Los modales es algo que se ve desde que se empiezan a ver, se ve hasta que se termina de aprender el idioma. Son muy importantes.
Conforme vayan avanzando los cursos, los veréis con más detalle, con más ejemplos concretos, pero en fin, veréis los modales con mucha profundidad. Bueno, pues os espero en el segundo vídeo, que el segundo vídeo, o sea, que el segundo vídeo de la unidad 8 será el de Writing, en el que os explico cómo se hace la tarea escrita. Os veo allí, así que nada, see you around. Nos vemos en el segundo vídeo. Si tenéis cualquier duda, me preguntáis en comentarios.